el primer versus triple del canal, y el primer versus después de 7 largos meses desde que subí el último. La verdad, no tienen nada en común estos personajes más que el nivel de poder, pero lo cierto es que es una excusa para hablar de Odín, ya que desde la última vez que hablé de él, hasta ahora leyendo encontré muchas más hazañas, y qué mejor manera de mencionarlas que con un versus. Pero en fin, espero que lo disfruten. Odín es el rey de los dioses nórdicos, es el padre de Thor, y quien creó el poderoso martillo que porta. Gobierna desde su trono en Asgard, siendo uno de los padres celestiales más fuertes del universo. Tiene un poder tal, que es capaz de sacudir los cimientos del cosmos. Se ha enfrentado en numerosas ocasiones al demonio de fuego Surtur, siendo capaz de sellarlo en las profundas entrañas de una enorme montaña. Solo el poder de su espada le permitió al dios del trueno aprisionar al propio Surtur en un pequeño asteroide que se encontraba en otra galaxia. Una pizca de su inconmensurable poder en manos de Thor fue suficiente para ponerlo a su mismo nivel, e incluso derrotarlo. Más adelante el rey de Asgard absorbió el poder y la esencia misma de Surtur, siendo completamente confinado dentro del propio Odín. Contener la energía del demonio en su interior era la única forma de detenerlo de manera definitiva, ya que acabaría escapando de cualquier prisión tarde o temprano. Surtur era capaz de crear llamas lo suficientemente fuertes para destruir toda una galaxia. En la antigüedad, culminó con una galaxia entera para fabricar la forja en donde rearía la espada Crepúsculo. Durante su pelea en contra del dios serpiente Set, el choque de sus rayos de energía provocaba el temblor de planetas lejanos, además de ser lo suficientemente destructivos para apagar estrellas distantes. La colosal batalla era perceptible hasta por los habitantes de la Tierra, lo cual descontroló el sentido arácnido de Peter Parker, y afectó psíquicamente a Jean Grey a pesar de la astronómica distancia que los separaba. El propio Doctor Extraño citó que estaban amenazando la vida de incontables galaxias en el proceso. Además de que por palabras del mismo Silver Surfer, mencionadas fuerzas enfrentadas entre sí, podían destruir completamente el universo. A pesar de ello, Odín se comió los ataques más poderosos de Set sin ningún problema, pues podía levantarse como si nada, y seguir luchando contra el dios serpiente. Cosa que demostró en más de una ocasión. Al final con un poderoso puñetazo, y un rayo de energía que destruyó a la distancia innumerables galaxias, y reanimó soles moribundos, terminó sometiendo a Set, para más tarde sujetarlo entre sus brazos, mientras su incontrolable energía causaba que incontables razas alienígenas sientan con miedo el temblor de sus mundos, hasta derrotarlo de manera definitiva, y de esa forma, finalizar de una vez por todas con la guerra que los asgardianos estaban deliberando. Fue capaz de someter a una entidad hecha con una porción de su poder denominada infinito. Este ser podía aplastar planetas enteros con sus manos, incluso expandir sus extremidades hasta abarcar galaxias completas. Su batalla puso en peligro la existencia del universo, planetas fueron desintegrados y galaxias cayeron como simple daño colateral. En el interminable espacio, surgieron luces donde jamás hubo luz alguna, y zonas de oscuridad, donde antes palpitaban tenues cuasares. Todo el universo se vio sometido a la descomunal muestra de poder de ambos seres. Al derrotarlo y hacerse de su poder, Odín reconstruyó todo lo que fue destruido durante su batalla. Se enfrentó al dios de la tempestad, la madre del trueno, cuyos vientos aventaban cometas fuera de su curso, rasgaban mundos de sus órbitas y soplaban y apagaban estrellas como si fueran velas encendidas. Sus relámpagos dejaban nubes de polvo donde antes había lunas, y sus truenos hacían estremecer incluso a los hoyos negros. Era una tormenta cósmica del tamaño de una galaxia, una tormenta consciente y con mente propia. No solo era capaz de pelear con ella, sino que podía contener su ferocidad, además de golpearla, e inclusive logró atraparla dentro del Uru, por medio de una magia oscura y primitiva. Es hasta cierto punto comparable al devorador de mundos Galactus, moderadamente alimentado. Se dio el lujo de chocar de frente contra el gigante cósmico, y destruir parte de su armadura sobre la marcha. Luego de semejante colisión, ambos quedaron inconscientes, aunque fue Odín quien se llevó la peor parte. Galactus con el estómago más o menos lleno era capaz de adentrarse en el reino del demonio Mefisto, e incluso amenazar su existencia, algo que ninguno había logrado antes de él, según el propio Mefisto. Mefisto declaró que podía bajarse galaxias sin muchos problemas. Luchó contra este mismo desplegando sus máximos poderes. Su choque de poder estaba agitando las galaxias circundantes al campo de batalla. Tal espectáculo era inconcebible, ninguna palabra en el lenguaje de los hombres o las bestias podría transmitir semejante salvajismo. Planeta tras planeta se vieron sacudidos por las ondas de choque.
Dado a que la pelea de seguir pondría en peligro el universo entero, Mephisto decidió rendirse para que el devorador cósmico abandonara su reino. Peleando contra el tirano, destruyeron incontables galaxias. Se dio el lujo de soportar los ataques más fuertes del mismo, y al final, pudo derrotarlo con algo de dificultad. Su poder completo en manos del Rey Thor, le permitió pelear contra Galactus, siendo capaz de darse el lujo de golpearlo en toda la cara. Logró hacerlo vomitar al incrustar su martillo en su estómago. Resistió un ataque del mismo que lo mandó a través de la Tierra hasta la Luna y como daño colateral la craqueó completamente. Podían chocar de manera uniforme, estremeciendo la Tierra como un efecto secundario del mismo. La batalla afectó galaxias enteras, y las estrellas fueron sacudidas intensamente. Odín es comparable a otros padres celestiales como Izanagi de Onokoro, Atar de Naxo-Rusten, Horus de la Neada, el dios maya Unuku, Shousim de la corte de Jade, Riananari de los Razanes, incluyendo al monarca del Olimpo, Zeus, cuyo poder le permitió someter al titán Atlas, quien fue condenado como castigo por la guerra contra los dioses a sostener por siempre los cielos sobre su espalda, convirtiéndolo en el Axis Mundi, el centro del mundo, separando el Padre Cielo y la Madre Tierra por el resto de la eternidad. Atlas está completamente sometido al poder de Zeus, a pesar de sopesar sobre sus hombros nebulosas, constelaciones y galaxias enteras. También es comparable a Vishnu de Nirvana, que es superior a la sagrada copa lunar del Avantari, el médico de los dioses hindú, cuyo tamaño era comparable a una galaxia. Fácilmente Odín debería poder bajar múltiples galaxias sin muchos problemas. Tiene una velocidad descomunal, podía luchar de igual a igual contra Infinito que podía desaparecer los planetas de la periferia del espacio en unos cuantos segundos. Podía extenderse a través de sistemas planetarios enteros, e incluso exceder el tamaño de galaxias con su sola mano. Su espada envió a Surtur hasta otra galaxia en unos instantes. Luchando contra el hechicero Forsung por el cetro de poder, atravesaban y destruían planetas muertos como si fueran hormigas, mientras creaban nuevos soles en la inmensidad de la galaxia tras su paso. Incluso debilitado, luchando contra Shane Foster, fue capaz de recorrer los 4.000 millones de millas de distancia entre Saturno y Júpiter en tan solo 2 puñetazos. Es superior a su hijo, quien mediante su martillo es capaz de crear vórtices que lanzan a sus rivales aún más rápido que la velocidad de la luz enviándolos a través de planetas y sistemas estelares. Envió a Encantadora y al Verdugo hasta Asgard en unos cuantos minutos. De igual forma, haría lo mismo con Loki. Cabe señalar que Thor es capaz de interceptar el desplazamiento de su martillo, por lo que su velocidad de reacción y combate es igual que la velocidad de viaje del Mjolnir. Es capaz de seguirle el ritmo a Hulk en sus mejores momentos, siendo este lo suficientemente rápido para reaccionar a la velocidad del Mjolnir, incluso detenerlo en pleno viaje. Thor también burló la reacción de Silver Surfer, un tipo capaz de atravesar distancias intergalácticas y hasta universales en pocos minutos. Embistió a la versión más poderosa de Sentry, siendo uno de los jinetes del apocalipsis, sin que se diera cuenta, y en un par de ocasiones ignoró su reacción, a pesar de que este en su forma más básica llevó al vacío hasta el Sol. Pudo arremeter contra Thor a una velocidad superior a la de la luz, y llevarlo hasta otro planeta, a varios años luz de distancia. Es comparable a Galactus medio alimentado, quien fue capaz de interceptar, y aplastar como si fuera un simple mosquito a Silver Surfer en pleno movimiento. Sin muchos problemas tendría una velocidad masivamente lumínica. Además de esto, es capaz de manipular su tamaño, teletransportarse, es capaz de detener el tiempo, además de transportar instantáneamente personas, tantas como las que habitan en la Tierra, a una dimensión más allá de todo alcance. Puede proyectar energía, tiene una precognición 100% efectiva, ya que es capaz de tener premoniciones extremadamente certeras sobre determinados sucesos. Sin embargo, aparentemente no es aplicable en combate. Tiene cierto reality warping, como la capacidad de hablar telepáticamente, además de algunos poderes telequinéticos. Gogeta es la fusión de Goku y Vegeta mediante la danza Metamorph. Hizo aparición por primera vez en la 12ª película de Dragon Ball Z titulada Fusión Reborn, o la fusión de Goku y Vegeta en español. Más tarde fue incluido en el spin-off denominado Dragon Ball GT. Su principal objetivo era el derrotar al maligno dragón de una estrella después de absorber el poder de las 6 esferas restantes. Al final fallaría con su meta de manera inevitable, dado al tiempo límite de duración de la fusión. Es la contraparte de Bellito y la unión por medio de los pendientes Potara. En Super Saiyajin le pegó la paliza de su vida a Super Janemba, destruyendo completamente su cuerpo al disponer de su técnica más poderosa.
Janemba de forma casual previamente había pisoteado a Goku Super Saiyajin 3. En Super Saiyajin 4, Gogeta es ampliamente superior a Goku y Vegeta por separados empleando esta misma transformación. Incluso en estado base, Goku se había vuelto lo suficientemente fuerte para pelear uniformemente contra el General Rildo, intercambiar golpes e inclusive dañarlo considerablemente. La máquina mutante en su forma más básica fue comparado con Majin Buu, quien en la continuidad del anime, había destruido gradualmente una galaxia en el flashback del Supremo Kaioshin. Debe ser comparable, o directamente superior al Super Saiyajin 3 de la saga de Buu, que era superior al propio Majin Buu y al menos comparable al pequeño Buu. Logró humillar completamente a las versiones no canónicas de Freezer y Cell, siendo este último considerablemente más poderoso que la forma restringida de Broly, y muy posiblemente comparable a este, si hablamos de su forma de Super Saiyajin legendario presentada en la primera película. Broly conteniéndose voló gradualmente por los aires una galaxia entera. Empleando su forma del Super Saiyajin era capaz de seguirle el ritmo a la segunda transformación de Rildo, al mismo tiempo que podía chocar frontalmente contra el propio Rildo con su evolución denominada Metal Rildo. Con la fase 4, peleó contra Baby en su estado más fuerte. Además le dio algo de pelea a Super 17. Sin muchos problemas las formas del Super Saiyajin 4 serían capaz de bajarse con extrema facilidad múltiples sistemas estelares. Curiosamente, Gogeta trasciende completamente este nivel. Casualmente humilló a Omega Shenlong después de absorber las demás esferas del dragón. En este estado era bastante más fuerte que los demás dragones malignos, incluyendo a Baby, Super 17, como al propio Goku Super Saiyajin 4 después de repotenciarse con el poder de sus compañeros. Debería tener la misma potencia de ataque que el Shenlong de humo negro que al aparecer, inmediatamente destruyó las galaxias que rodeaban su planeta natal. Se mencionó que las esferas del dragón, dado al exceso de energía negativa que contenían posiblemente el universo podía ser destruido. Algo que el propio Omega Shenlong pretendía hacer empleando la misma. El Supremo Kaioshin de hace 15 generaciones explicó que esto sucedería gradualmente. La energía negativa primero se propagaría por todo el planeta, más tarde uno tras otro los numerosos cuerpos celestes, los planetas y estrellas cercanos a la Tierra, caerían bajo el mismo destino, hasta que eventualmente la galaxia, y por extensión el universo mediante una reacción en cadena explotarían en 1000 pedazos. Incluso sería capaz de alcanzar el reino de los Kaioshin con el tiempo de no detenerlo. Aún así, Gogeta le pegó la paliza de su vida y estuvo a punto de derrotarlo completamente de no ser por el límite de duración de la fusión. Era capaz de recibir sus ataques de energía sin moverse un milímetro y cagándose literalmente de la risa. Canceló completamente su ataque más poderoso devolviéndoselo de una simple patada. Sin muchos problemas debería entrar en la categoría multigaláctica. Tiene una velocidad colosal, con su transformación más poderosa, bliseó a Omega Shenlong a tal punto de que este no era capaz de percibir sus ataques con su mirada. De igual manera podía esquivar sus arremetidas sin ningún problema. En la continuidad de GT, que se conecta con algunas de las películas y el anime Dragon Ball Z, tenemos numerosas hazañas que básicamente lo pondrían como alguien capaz de moverse a velocidades masivamente lumínicas. Incluso Goku en estado base podía reaccionar y esquivar unos asteroides y piedras espaciales al mismo tiempo que intentaba reparar su nave para ir a Namek, siendo que esta era incluso más rápida que la que usó Bulma, que fue capaz de recorrer la distancia que hay entre la Tierra y Júpiter en unos cuantos segundos. Básicamente estaba reaccionando a varios objetivos mientras se desplazaba a velocidades por encima de la aceleración lumínica. Más tarde sería capaz de proyectar un Kamehameha lo suficientemente rápido para cambiar el curso de su nave y evitar que ésta choque contra una estrella, debido a que se había desviado de su desplazamiento. Más adelante al enfrentarse contra Freezer en Super Saiyajin, su velocidad era incapaz de ser rastreada por el cambio de norte, a pesar de que podía seguirle el ritmo al desplazamiento de su nave espacial. Como si fuera poco, en Super Saiyajin al transcurrir su pelea en contra de Freezer, pudo detener un ataque de Freezer y eventualmente, aplicando un poder mayor, ponerla en órbita con un solo puñetazo. Tanta fue la fuerza con la que golpeó a la esfera de energía, que la envió hasta otro planeta, destruyendo el astro que se puso en su camino en el proceso. Fue capaz de mandar a Cooler hasta el Sol con un poderoso Kamehameha, recorriendo semejante distancia en unos cuantos segundos.
Es hasta cierto punto comparable a Broly, cuyos ataques alcanzaban hasta los lugares más lejanos de la galaxia en cuestión de segundos, siendo incluso capaz de pelear contra sujetos que podían reaccionar a los mismos, como Piccolo, Gohan, Vegeta y demás. Es superior al pirata intergaláctico Boyac, que podía atravesar distancias interestelares en lapsos de tiempo relativamente cortos sin ningún tipo de nave o transporte especial para ello. Es considerablemente superior a Janemba, Super Buu, Hildegard, Baby, Super 17, Majin la fusión de Majin Buu, y todos los dragones malignos incluyendo a Omega Shenlong. Además de esto es capaz de multiplicarse, esto le permite atacar desde varios puntos a su adversario. Es capaz de emplear las habilidades tanto de Goku como de Vegeta, además de combinarlas para una mayor efectividad. Debería tener la capacidad de teletransportarse, crear haces de luz para cegar a sus oponentes, telepatía y telequinesis, como resistencia a la manipulación de la mente de igual forma que Vegeta. También debe tener resistencia ante la manipulación de la materia al menos a un nivel atómico, ya que Goku resistió la Revenge Ball de Baby Vegeta, que no solo era capaz de destruir las moléculas de su adversario, sino también los átomos individuales del mismo. Como todo personaje de Dragon Ball es capaz de manipular el Ki, lo que le permite crear escudos, barreras, lanzar ataques de energía, volar, etc. Aurelion Sol es un enorme dragón celestial, y uno de los campeones del juego online, League of Legends. Aurelion Sol es una criatura orgullosa que los targonianos habían coronado, aparentemente en honor a su magnificencia. Semejante muestra de afecto escondía un fin mucho más macabro. Pretendían forzar al dragón a la servidumbre. Y como tal, lo engañaron. Cumplieron con su meta. Fue víctima de su propia arrogancia, y se sometió a los targonianos hasta descubrir una razón para llegar a Runeterra, liberarse de sus cadenas y volver a ser libre. Nació con el primer soplo de la creación, y deambuló por el gran vacío tratando de cubrir un lienzo de incalculable magnitud con maravillas cuyo brillante espectro significaron un considerable placer y orgullo para él en la antigüedad. Este poderoso dragón adornó el gran vacío del cosmos con maravillas celestiales de su propia creación, tales maravillas eran las mismas estrellas que hoy día vemos en el firmamento. Él creó todas las estrellas del cielo, del universo mismo. Es capaz de crear estrellas tan fácilmente como respirar, y puede manipularlas a un grado tal, de armar tormentas cósmicas con las mismas, que vistas desde los insignificantes planetas con vida inteligente, cubren los cielos por completo. Puede hacerlas girar y arremolinarlas alrededor de su gigantesco cuerpo. Es lo suficientemente poderoso para mover constelaciones enteras, al mismo tiempo que es capaz de cambiar, transformar de manera completa sus formas según su capricho. Siendo controlado por los targonianos, Aurelion Sol fue forzado a usar sus poderes contra bestias que hacían tambalear la estructura del universo. En aquellas épocas se enfrentó a otras entidades cósmicas, algunas de las cuales conocía desde el inicio de los tiempos. Durante milenios, sirvió a las guerras de Targón, aplastó toda amenaza de dominio y ayudó a forjar el imperio estelar de su maléfico represor. Fue tan fácil como suena, pues después de todo, Aurelion fue quien derramó la luz sobre el universo. Sin emplear su verdadero tamaño, su vuelo causa que las estrellas visibles de los mundos que visita se caigan del cielo, desaparezcan de la visión de los mortales que las observan. Creó una estrella en miniatura para cauterizar una rasgadura interdimensional, una rasgadura en la estructura de la existencia. Semejante herida latente sobre la realidad se abría y colapsaba, distorsionando y desequilibrando todo lo que tocaba. Como daño colateral, los árboles se astiraron, los ríos se evaporaron, las cordilleras del valle adyacente se desmoronaron en avalanchas arrasadoras. El planeta en el que se encontraba sufrió una enorme cicatriz que perduraría por siempre. Tras las secuelas, montañas en llamas colapsaron en arroyos de escombros fundidos. Esto lo logró conteniendo enormemente su verdadero poder, y encubriendo su cuerpo original, pues su forma verdadera, aquella que surcó el universo en sus primeros días de vida, es potencialmente del tamaño de una galaxia. Sin contenerse, estando completamente delimitado, es descrito como un forjador celestial, alguien que literalmente crea galaxias enteras mientras serpentea por el espacio. Algo confirmado en numerosas ocasiones incluso por sus creadores. A su vez, se ha mencionado que su fuego estelar es capaz de hacer arder galaxias enteras. Sin muchos problemas debería entrar en la talla multigaláctica. Su velocidad es tal que es capaz de volar a través de planetas enteros, mover constelaciones, cambiar sus formas, e incluso, su tamaño original, de por sí es del tamaño de una galaxia.
vagó desde el origen de la creación por todo el universo forjando estrellas y hasta galaxias, rellenando el lienzo oscuro, y arrojando luz a la eterna y oscura vaciedad del firmamento. Sin muchos problemas excede por cientos de miles de veces la velocidad de la luz. Además, puede lanzar llamaradas tan ardientes como la superficie estelar, capaz de volver cenizas a sus adversarios al contacto con las mismas. Es capaz de crear mezclando los elementos básicos de la atmósfera cuerpos celestes, estrellas de todo tipo y altura, desde más grandes que nuestro Sol, hasta tan pequeñas como la cabeza de un humano promedio, incluso puede manipularlas, hacer constelación y hasta galaxias enteras, además de moverlas mediante su telequinesis. Puede manipular su tamaño. Tiene cierto reality warping, lo que le permitió contrarrestar una rasgadura en el espacio que deformaba todo lo que se pasaba por delante, además de una resistencia extrema ante temperaturas altas. Puede manipular la gravedad, la materia, y el calor, entre otras cosillas más. Ciertamente, los tres personajes tienen casi el mismo poder, y de hecho, se encuentran entre los grados más altos de su respectiva escala de potencia de ataque. En cuanto a velocidad, por muestras y scaling, Gogeta es el que mayores probabilidades tiene de ser glitcheado en el transcurso del combate, dado a que tanto Odín, como Aurelion, han demostrado, o escalan de proezas mucho más impresionantes de las que escala Gogeta. Por lo que esto, por poco dejaría a la fusión de los dos Saiyajin con un pie en el tercer lugar. Si hablamos de habilidades, Gogeta sigue trastabillando y cayendo escalones. Por otro lado, entre Aurelion y Odín, el que tiene todas las de aplicar un Hax Stone, es el monarca del Olimpo. Principalmente sus tantas habilidades de sellado, absorción de poder, capacidad de detener el tiempo y obviamente, su BFR que le permitiría mandar tanto al propio Gogeta como a Aurelion a otra dimensión y ganar por default. Aunque dado a que ninguno de los dos tiene resistencia a la manipulación del tiempo, el Time Stop también es un punto muy grande a favor de Odín. De la misma forma, su capacidad de absorber el poder y la esencia de sus adversarios, también le sería muy útil. No solo tiene un catálogo, un arsenal, de habilidades mayores, sino que mejores y mucho más efectivas a diferencia de sus dos contrincantes. Inevitablemente, Odín es el ganador de este enfrentamiento. Espero que les haya gustado, y sin mucho más que añadir, será hasta la próxima. Adiós.